nuestro anhelo, Señor, conocerte por medio de una experiencia personal contigo, Señor. Padre, porque sabemos, Dios, que tú no eres un mito, Señor, ni eres una leyenda. Eres una persona que eres real, Señor. Pero, Padre, nuestros seres quieren experimentar a ese Dios que es real, Señor. Padre, nuestros corazones quieren sentirte, Señor. Padre, para que aún en nuestros momentos de angustia, debilidad, Señor, Padre, tú puedas estar ahí asistiéndonos, Señor, y haciéndonos saber que tu promesa está vigente cuando tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Padre, en esta tarde te ruego, Dios, que tú vengas, Señor, y puedas traer tu palabra a tu pueblo, Señor. Padre, que todos, Dios, estemos, Señor Jesús, con un corazón dispuestos. Como siempre, Padre, venimos con expectativa cuando venimos a escuchar tu palabra, Señor, porque tú siempre tienes, Padre, una porción de alimento para nuestras almas, Señor. En esta noche asísteme, Señor, ayúdame, Padre, y ayuda a tu pueblo, Señor. Que tu palabra pueda salir con libertad, Señor, y que pueda ser recibida por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les doy una bienvenida en ese mismo nombre. Vamos a ir con nuestras escrituras al libro de Isaías, el capítulo 35. Isaías 35. Versos 6 al 8. Isaías 35, versos 6 al 8. Lo tiene Isaías 35, 6 y 8. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en la habitación de chacales, y en su cama será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Amén. Tome su asiento. Es una escritura muy maravillosa, como toda la palabra de Dios. Y bueno, en esta tarde quiero considerar un pensamiento que vino a mi corazón, sabiendo que el día de hoy me tocaba predicar. Anoche estábamos orando ahí en la casa, llegó este pensamiento a mí y es verdad. Y entonces es muy importante, yo creo, para cada uno de nosotros, cuando leemos el mensaje, porque el mensaje es la Biblia revelada. Inmediatamente eso nos va a llevar a una porción de la Biblia, y la Biblia nos va a llevar a una o varias porciones del mensaje. Y entonces comencé a pensar en esto que habla Isaías en el verso 8. Y bueno, y quisiera comenzar diciendo esto, ¿cómo es que yo creo que todos tenemos la certeza o estamos seguros de que Jesucristo está preparando una novia para él mismo? Y él sabe exactamente qué clase de novia está buscando. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Efesios, que Jesús se entregó a sí mismo por ella. O sea, él en su conocimiento previo, siendo Dios, desde antes de la fundación del mundo, él quería una novia, pero él sabía qué clase de novia era la que él estaba buscando. Por ejemplo, un joven, bueno, nosotros de luego no somos omniscientes. Cuando uno conoce a una mujercita que a uno le atrae, y bueno, yo cuando era soltero, también los jóvenes también, bueno, ellos saben qué es lo que están buscando. Ahora, en cuanto a Jesucristo, ninguno de nosotros o nadie le puede aconsejar a él cómo debe de ser su novia. Él ha enviado su palabra para decirnos cuáles son las virtudes o las características que él quiere que ella tenga
para poder reconocerla como parte de él. Usted se acuerda cuando Eva fue sacada del costado de Adán. Entonces, en cuanto Adán la vio, él supo que ella era parte de él, porque él dijo: ella es carne de mi carne, espíritu de mi espíritu, huesos de mis huesos. De igual manera, Jesús, él ha enviado su palabra para decirnos las virtudes o características que él quiere que su novia tenga para poder reconocerla como parte de él. Ahora, quiero que note esto. Y la novia, a quien el apóstol Juan en 2 de Juan 1:1 se dirige a ella como la señora o como la dama elegida, es aquí donde ella ha de manifestar lo que Jesucristo desea de ella. Ahora, hay muchas virtudes, desde luego, que él quiere ver en ella. El profeta a través de sus sermones, usó tantos tipos. Habló de Ruth, aquella mujer virtuosa, la cual era un tipo perfecto de la novia de Jesucristo. Habló también de aquel empresario de Chicago que vino al oeste a buscar una esposa con la cual casarse. Y cada una de esas historias no fueron puestas solamente por ser puestas en la Biblia o en el mensaje, sino que nos están hablando de algo a nosotros. Ahora, desde luego que hay muchas virtudes que Jesucristo quiere ver en ella. Y una de ellas, por ejemplo, es santidad. ¿Qué es la santidad? Es la santidad que produce el Espíritu Santo en la persona. También quiere ver en ella la pureza, la lealtad, la fidelidad y tantas otras cosas. Pero mire, aquí es donde voy a entrar a mi tema. Pero hay una virtud más que él quiere ver en ella. Y es, mire, esto que yo le voy a decir pudiera parecer extraño, pero bueno, voy a tomar esta parte del mensaje para poder ahí poner en fundamento. Otra de las cosas que él quiere ver en ella es que ella camine en el centro del camino. Usted dice, bueno, pero eso ¿a qué se refiere? Mire, voy a tomar del libro de Hebreos, capítulo 1, el párrafo 69 al 71. Seguramente quiero pensar que todos o la mayoría si han comenzado a leer este libro, ya se encontraron con esta parte donde dice el profeta. Dice, y ahora, y es una conjunción. Él está hablando de la escritura que acabamos de leer en Isaías, donde dice, y habrá allí calzada y camino. Dice, ahora, y es una conjunción, ¿ven? La calzada no era una calzada de santidad. Habrá allí calzada y camino, y no la calzada, sino que el camino es llamado camino de santidad. Dice el profeta, no, la calzada de santidad, el camino de santidad. Y el camino en la calzada es por el centro de la calzada. Está edificada de esta manera para que las aguas arrastren la basura hacia los dos lados, manteniendo limpia la calzada. Si no, entonces siempre habrá charcos en la calzada si no está bien construida. El camino es por el centro de la calzada. Ahora, bueno, eso es el profeta explicándonos. Claro, él muchas veces tomó esta escritura de Isaías 38, pero en este punto que yo quiero hablar, por eso mi tema en esta noche es la novia en el centro del camino. Voy a traerlo a nosotros. Mire, dice, ahora, en este lado, cuando la gente es convertida, sus mentes están bien enfocadas en Cristo. Bueno, yo espero que así sea. Cuando una persona dice ahora, cuando la gente es convertida, sus mentes están bien enfocadas en Cristo. Pero luego el profeta aquí va a hacer una diferencia. Y si ellos tienen algo de eruditos y no se mantienen en oración. Ahora, no está mal que una persona sea un erudito. Pero lo que el profeta dice, si no se mantienen en oración, se tornarán muy fríos, tiesos y almidonados e indiferentes. Ahora, está el camino y están las calzadas.
Uno de ellos es el lado erudito, que este lado, si no se mantiene en oración, entonces se tornará muy frío, tiesos y almidonados e indiferentes. Por el otro lado, si son un poquito nerviosos, si no vigilan, se harán radicales. ¿Qué es una persona radical? Una persona radical es una persona extremista. Se harán radicales e indómitos. Mire, esta palabra indómito la voy a tomar al final. ¿Qué es algo indómito? Algo que no se puede domar. Entonces, por un lado, o sea, hay riesgos al estar en cualquiera de los extremos. Por un lado, el lado erudito, si no se mantiene en oración, se va a volver frío, tieso y almidonado. Por el otro lado, si la persona es un poquito nerviosa en su naturaleza, entonces se va a volver indómito y radical en este lado. Entrarán en sensaciones y todo eso. Y aquí está la parte importante. Pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano. ¿Qué es la iglesia verdadera? Es un evangelio realmente sano. Allí, por el centro del camino, no es frío y almidonado, ni tampoco es fanatismo. Es el verdadero evangelio bueno a la antigua, el cálido y fervoroso amor de Dios de corazón, marchando directo por el centro del camino, llamando de los dos lados, correcto. Ahora, y eso es, ¿y cómo es que va a conseguir eso? ¿Y cómo es que van a conseguir eso, iglesia? O sea, la pregunta es para nosotros: ¿cómo una persona puede conseguir el no estar ni en un lado de la calzada ni en otro lado de la calzada, sino a la mitad del camino? ¿Cómo lo va a lograr? Dice el profeta, allí mismo de la palabra el Urim Tumim. Entonces, es la palabra de Dios aquella que nos va a decir cómo caminar realmente en el centro del camino. Mire, porque si estas son cosas en las cuales el profeta de Dios hizo énfasis, es porque son realmente importantes para nosotros. Mire, porque mire, a veces para uno esto pareciera insignificante. ¿Por qué es tan importante que la novia realmente camine en el centro del camino? Mire, a medida que el tiempo pasa, van surgiendo más ismos y más ismos y más ismos, y no afuera, sino dentro del mensaje. Y entonces la gente a veces, si no es arrastrada de un lado, es arrastrada de otro. Mire, yo estaba leyendo, ahorita en Centroamérica es toda una noticia que en la televisión y en el radio están pasando, de un individuo que ahí le dijo a la gente, seguidores de este mensaje, que el Señor viene en la primavera del año 2016, y ya los conglomeró en Nicaragua. Gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y mismos de Nicaragua. Yo digo, bueno, ¿qué acaso todos los misioneros que han ido a Centroamérica no habrán hecho algo en favor de esta gente? Colocarlos exactamente en el centro del camino. ¿Para qué? Para que cuando vengan ese tipo de ismos, la gente sepa exactamente dónde está parada. Y la gente, uno los ve, uno inmediatamente reconoce, inclusive a las mujeres por su indumentaria y todo lo demás. Son gente sincera. Pero yo digo, bueno, ¿por qué es que se involucran en ese tipo de movimientos? Porque fueron enseñadas de esa manera. Mire, por eso este tema, que no le parezca a usted poca cosa, que no le parezca solamente, bueno, es una predicación más probable, sí, pero que podamos realmente saber el por qué es importante que la novia pueda caminar en el centro del camino.
¿Por qué? Porque si la novia se encuentra en cualquiera de los dos lados, de los dos extremos, es malo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dos extremos va a producir sus resultados. Dice el profeta en El pecado imperdonable, párrafo 41. Las iglesias, cuando ellos organizan sus iglesias, las cosas que ellos hacen bloquean las bendiciones de Dios por medio de su teología. Y Dios no puede abrirse paso para bendecir a su pueblo. Ellos hacen que su iglesia esté tan formal, tan tiesa y tan almidonada, al grado que el Espíritu Santo no puede entrar en la iglesia. Ahora, no son las paredes, no es el piso, no son las bancas, no es el púlpito, hablando de este púlpito de madera. Quien se vuelve tieso y almidonado es la gente. Es usted, soy yo. ¿Y qué es lo que eso produce? Como dijo el profeta, al grado que el Espíritu Santo no puede entrar en la iglesia. Y luego, ahora mire, por eso el profeta dijo, usted nunca tenga en poco el poder de Satanás para engañar. Bueno, escuche. Si hay alguien que se mantiene y dice, bueno, yo no voy a hacer, porque aquí estamos viendo, examinando por lo que Dios dijo a través de su siervo, se lo voy a repetir. Ellos hacen que su iglesia esté tan formal, tan tiesa y tan almidonada, al grado que el Espíritu Santo no puede entrar en la iglesia. Entonces, cualquier persona en su mente cabal en esta noche sabe que estar de ese lado es estar en un mal extremo. Si usted está en su cabalidad en esta noche y yo también, vemos que es un peligro estar en esa condición, ¿o no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Así es como debemos de estar? ¿Así es como Dios quiere que estemos? Bueno, ok, la gente puede decir, hermano, bueno, si eso es lo que impide que el Espíritu Santo esté en la iglesia, una actitud, porque es una actitud al final de cuentas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la gente diría, cambiar mi actitud. Si uno está en un extremo, bueno, salirse de ese extremo. Pero entonces mire lo que dice el profeta. Y luego cuando el diablo vio que él había hecho eso y que algunos se iban a abrir paso de cualquier manera. ¿Para qué? Para salirse de esa condición tiesa y almidonada. Ahora escuche. Yo espero que en esta noche esto que estoy hablando pueda tener suficiente efecto en nosotros. Pero aquí hay otro riesgo. Mire, por eso es que la cosa está delgada. Dice el profeta, y cuando el diablo vio que él había hecho eso y que algunos se iban a abrir paso de cualquier otra manera, él les permitió abrir otros canales que no eran el evangelio y los metió en fanatismo. O sea, si en esta noche usted está escuchando estas palabras, las está sopesando, las está examinando y sabe que estar en una condición tiesa y formal es un extremo, ¿qué va a hacer de ahí? Bueno, va a tener que cambiar su actitud. Pero entonces el diablo es demasiado listo para decir, ok, está bien, no quieres estar allí. Entonces, de este lado va a arrojar a la persona del otro extremo exactamente. Esto es lo que el profeta nos está diciendo. Porque dice, y los metió en el fanatismo. ¿Quién? El diablo. Correcto, ven. Ellos llegaron a ser un montón de fanáticos o un montón de almidonados. Pero en medio del camino está el evangelio del Señor Jesucristo. Y yo creo, mire, si el profeta dijo que ahí es donde la verdadera iglesia va a caminar, es porque ahí es donde va a caminar. Ahora, entonces,
Tan malo es el que uno esté almidonado, donde la persona misma no permite al Espíritu Santo en su vida, y al mismo tiempo, porque esta es otra cosa, crea una atmósfera negativa que impide que el Espíritu Santo tenga la libertad de hacerlo en los demás. Por eso, como el profeta lo dijo, nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera, formamos una atmósfera. Esa es lo único que Dios ha puesto en nuestras manos, el formar la atmósfera en la cual queremos vivir. Y lo mínimo que Dios espera al venir a la casa de Dios es que vengamos y formemos la atmósfera correcta. La atmósfera correcta no la, mire, escuche, la atmósfera no la va a crear el predicador. La atmósfera ya tiene que estar cuando el predicador venga. El hermano Branham dijo que él muchas veces quería parar y parar. Dijo, pero no puedo porque la gente está tirando y tirando de aquello. Pero para eso uno tiene que ver, escuche. Por eso yo les he dicho y me mantengo en esto, uno no debe venir predispuesto a escuchar la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que depende quién predique. Mientras sea la palabra, eso es lo que importa. Ahora, ¿por qué? Mire, porque cuando una persona no ha tenido su experiencia, su propia experiencia personal con Cristo, siempre estará tratando de imitar a los demás, ya sea en lo correcto o en lo incorrecto. Por el otro lado, entrar en el fanatismo y atribuirle a Dios cualquier cosa en la que Dios no tiene en lo mínimo nada que ver. O sea, son los extremos. Por eso es la responsabilidad del ministerio estar consciente de lo nocivo que son estos dos extremos. Bueno, pero ¿para qué? Para que ellos mismos no induzcan al pueblo a cualquiera de estos dos extremos. Al decir ministerio me estoy contando yo también. Mire, por ejemplo, ayer estaba viendo algunas cositas que el profeta dice, y en el sermón, os es necesario nacer de nuevo, párrafo 31 al 33, mire lo que él dice. No hay una persona aquí que quiera ir al tormento. ¿Habrá alguien que quiera ir al tormento? Dice el profeta, nadie quiere ir. Ninguno de nosotros queremos ir. Y ustedes no manejan cientos de millas, bueno, en este caso son unos kilómetros, en carreteras cubiertas de hielo y gastan su sustento, su dinero, solo para venir aquí a la iglesia y bueno, digamos, a estrechar manos con la gente, aunque ustedes aman hacer eso. Y para oír al pastor y a mí y a otros ministros hablar la palabra. Ustedes tienen eso en donde quiera que ustedes estén. Pastores, ministros, igual que nosotros, siervos de Cristo. Pero hay algo que los atrae a ustedes aquí y a este lugar en particular. Por lo tanto, ahora mire, yo de veras me quedo muy asombrado. En tiempos del profeta había gente que salían el sábado de trabajar, manejaban toda la noche para amanecer en Jeffersonville, escuchar 1 o 2 sermones y volver a manejar toda la noche para estar el lunes en su trabajo. Mire, ¿dónde quedará nuestro testimonio? Al lado de ellos. Usted dice, bueno, pero es que no está el hermano Branham predicando. Desde luego que no, él ya no está, pero está su mensaje, está la Biblia, está Jesucristo. Dice, pero hay algo que los atrae a ustedes aquí, a este lugar en particular. Por tanto,
Por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores asegurar que esta manada sea alimentada y alimentada correctamente. O sea, es el deber, digámoslo de esta manera, porque aquí yo no soy el único que predico. Es el deber, trayéndolo a nosotros en esta noche, de todos nosotros como ministros, asegurar que esta manada sea alimentada y alimentada correctamente. Porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre de ustedes de nuestras manos. En el día del juicio seremos responsables por ustedes. Así que viendo esta grande y tremenda responsabilidad que está puesta sobre nosotros y que Dios nos ha dado gente que nos aman y vienen a oírnos, entonces deberíamos emplear nuestro tiempo constantemente vigilando las almas de ustedes. Creo que cualquier ministro diría amén a eso, porque eso es lo que un profeta de Dios está diciendo. Yo digo amén a eso. Y cuando veamos la primera cosita levantándose que no está correcta, es nuestro deber ir a esa persona, porque somos pastores vigilando esa oveja. Y si yo veo a esa oveja comiendo una hierba que la matará, más vale que yo la aparte de esa hierba y que arranque esa hierba rápidamente para que no se la coma, porque matará a esa oveja. Creo que esto es fácil de entender. No sé si se está oyendo el otro micrófono. Y es sabido, dice el profeta, y es sabido que en las provincias del oeste hay una hierba que un animal puede comer que se llama hierba loca. Yo no sé si alguna vez oyó alguno de ustedes de ella o no. Sí, un caballo la puede comer y ustedes sencillamente no pueden hacer nada con él, sencillamente se vuelve indómito. Ustedes no le pueden poner una silla de montar. Ustedes no pueden hacer nada con él. Ahora mire, voy a hacer aquí un paréntesis. A mí me llama la atención lo que el profeta dice. El profeta dijo que un asno tipifica a un pecador, el mulo a un híbrido, pero el caballo tipifica al creyente. Ahora, escuche, el profeta aquí no está hablando ni del asno ni del mulo, está hablando del caballo, o sea, del creyente. Eso quiere decir que si la persona, aún siendo creyente, por la equivocación o por lo que sea, come de aquella hierba que el profeta llama hierba loca, ¿qué le va a hacer? Lo va a volver indómito. Ahora, mire lo que él dice. Ustedes no le pueden poner una silla de montar. Ustedes no pueden hacer nada con él. Mire, el profeta dice que un caballo pura sangre, porque él es su naturaleza. Dice, usted ni siquiera le tiene que dar con ahí en el norte le dicen la cuarta, el azote. Solamente basta que usted le haga así y el caballo sabe hacia dónde se tiene que dirigir. ¿Por qué? Porque él es un caballo genuino. Un caballo que sabe, después de que ha sido amansado, porque los caballos todos son broncos por naturaleza. Pero cuando el caballo ha sido amansado, entonces él acepta la silla de montar y acepta al jinete. Pero, como dijo el profeta, un caballo cuya naturaleza es esa, al comer ese tipo de hierba, ¿qué es lo que hace? Indómito. Y si usted le quiere poner, ni siquiera montarle, apenas intentar ponerle encima la silla de montar, ¿qué va a hacer? Va a reparar. Ahora, ¿qué fue lo que lo hizo? Si en un principio era ese tipo de caballo dócil, es porque comió algo que lo hizo, que transformó su naturaleza.
Por eso, mire, yo tampoco creo, desde luego, que el pastor o el ministro, uno tenga que hacer a la gente siervos de uno. Ustedes son siervos de Dios, son hijos de Dios. Pero por el otro lado, tampoco yo creo que es correcto que bajo una mala influencia el hijo de Dios, el caballo pura sangre, se vuelva indómito. Y estas cosas que estoy diciendo, las estoy diciendo por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque esta historia yo no la saqué de mi imaginación. Esto es lo que el profeta nos está diciendo. Ahora, mire lo que él dice. Sencillamente se vuelve indómito. Ustedes no le pueden poner una silla de montar. Ustedes no pueden hacer nada con él. Es llamada hierba loca. Y ustedes pueden mantener su ganado alejado de esa hierba. Y si le causa a un caballo comer algo, si un caballo, mejor dicho, come algo que lo pone en esa condición, en esa crisis, mejor dicho, come algo que lo pone en esa crisis, bueno, usted no sería un vaquero competente dejando que su caballo coma hierba loca. Eso muestra que usted no tiene cuidado. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Mire, porque alrededor del mundo, la Biblia dice que hay una sana doctrina. Y la tiene que haber, porque está en la Biblia y en el mensaje. Pero en el mundo en el cual estamos nosotros viviendo, hay muchas voces que están circulando en el aire. El internet ha contribuido mucho para ello. Y muchas veces, si la persona no tiene el discernimiento, como hemos dicho, discernir es colar, no dejar pasar todo. Discernir es ponerle un filtro. Y el profeta habló del filtro de un hombre que piensa, y es esta palabra. Hoy en día, para mucha gente el internet es el maestro, cuando realmente nuestro absoluto debe de ser la Biblia y el mensaje. Y, hermano, mire, porque cuando una persona comienza a comer algo distinto a la palabra, eso no se puede ocultar por nada. Tiene que producir algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Por eso el profeta dijo que un hombre sería un mal, ¿cómo dijo él? Un mal vaquero. Uno no sería un vaquero competente dejando que su caballo coma hierba loca. Pero ¿qué tal si uno le dice al caballo, o lo trata usted de jalar del freno: oye, no estés comiendo de esa hierba, porque la hierba te está dañando, te está haciendo indómito, ya no eres la misma persona que solía ser antes. Y la persona o el caballo se rehúsa a comer, a dejar de comer de esa hierba que lo expone en esa condición de crisis. ¿Qué se puede hacer? Ahora, esto es lo que el profeta dice. Ahora, dice, eso muestra que usted no tiene cuidado. Y un verdadero pastor, y al decir un verdadero pastor, yo no estoy hablando de mí mismo, que yo esté tratando de decirles que yo soy un verdadero pastor. Estamos hablando de cualquier pastor donde quiera que esté. Y un verdadero pastor, un verdadero siervo de Cristo, será un mal ejemplo de Cristo al ver a la oveja comer algo que la va a alejar, que la va a volver indómita delante de Dios, una transgresora de su palabra, una transgresora de sus mandamientos. Usted no debería hacer eso, usted debería vigilar eso muy atentamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recuerde que estamos hablando de los extremos que hay a los lados del camino. Si una persona se encuentra en este extremo, es porque fue alimentada con eso. Si otra persona se encuentra en el otro extremo, es porque fue alimentada con eso.
Por eso, mire, una de las cosas importantes, sin duda alguna lo más importante, es que el ministro primeramente sepa mantener el equilibrio entre la formalidad y el fanatismo para instruir de esa manera al pueblo. El recién fallecido, el hermano Green, él dijo que fue una de las recomendaciones del profeta, que le dijo en una conversación privada: hermano Perry, mantén el equilibrio en la palabra. Mire, en el sermón Dios tiene un medio provisto, predicado el 4 de abril del 54, dice el profeta: amigos, yo siempre he procurado mantener el equilibrio del camino. Uno se va muy allá en el formalismo, tan formal y ritualista a más no poder. La gente se agarra de eso. Entonces, si uno no vigila, se irá muy lejos del otro lado a tan solo ser tan fanático a más no poder. Pero hay un centro del camino donde se predica el evangelio verdadero, sólido y sano, y Dios se mueve allí vindicando la verdad. Y luego el profeta cita esta escritura: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, aquí el profeta ya lo relaciona con algo más. Mire, todos sabemos que la escritura tiene múltiples aplicaciones, pero esta escritura de Mateo 7:14, que es la que el profeta está diciendo, el hermano Branham relaciona con lo angosto del camino, el que es un camino en el que se tiene que caminar en el centro. Mire, por eso es la razón de hablar estas cosas, por las cosas que hay, que están hablando mundialmente, donde la gente o está en un extremo o está en el otro. Pero la novia de Jesucristo tiene que estar en el centro del camino. Ahora mire, y Jesús no se equivocó cuando él dijo que son pocos los que lo encuentran. Son pocos los que lo encuentran. Ahora, para encontrar ese camino, primeramente se tiene que tener la revelación que ese es el camino en el que Jesucristo desea que su novia camine, o sea, en el centro. Si una iglesia es fría, formal y almidonada, o en el otro extremo radical o fanática, depende cómo haya sido enseñada esa iglesia. Mire, hay un sermón que yo estudié algunas cosas y anoche estaba viendo algo en un sermón que se llama "Cómo el ángel vino a mí", predicado el 9 de noviembre del 53. En la mañana lo estaba escuchando, parte de él, y entonces el profeta la cinta, mejor dicho, comienza cuando el hermano Branham está leyendo la escritura. Inmediatamente después de que él dice: lo pedimos en el nombre de Jesucristo, después de que lo ora, él comienza a decir esto en este lugar. Y a mí me llamó la atención el por qué dice estas cosas. Mire, en vez de entrar directamente al sermón, él dice esto: ha sido una de las cosas más asombrosas que yo he notado de acuerdo con mi ministerio para nuestro Señor Jesús, es la peculiaridad de las personas. Dice: el estudio de la vida humana es una de las cosas más grandes que una persona puede estudiar. El observar la naturaleza de las personas y las distintas partes de las naciones y mundos donde uno va, uno notará que hay una actitud distinta que la gente asume hacia Cristo, hacia el servicio de Él, hacia sus siervos y hacia el adorar. Yo no sé si usted capta lo que el profeta dice. Se lo voy a volver a repetir. Y las distintas partes, bueno, está hablando de la naturaleza de las personas. Y las distintas partes de las naciones y mundos donde uno va, uno notará que hay una actitud distinta que la gente asume hacia Cristo, hacia el servicio de Él y hacia sus siervos, hacia adorar.
Una de las cosas que ha sido que en un tipo de reunión será maravillosa en una parte del país donde no funcionará en la otra parte del país. Hermano, ¿cómo puede uno entender eso? Se supone que de estas diferentes personas que el hermano Branham está hablando, adoran al mismo Jesucristo. ¿Y cómo es que unas personas en una cierta región asumen una cierta actitud y en otra cierta región asumen otra cierta actitud? Y que un tipo de reuniones será maravillosa en una parte del país y ese mismo tipo de reunión no funcionará en la otra parte del país. Usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Esto es lo que el profeta está diciendo. Porque él está hablando de lo interesante que es estudiar la naturaleza de las personas. Entonces, el hecho que un mismo tipo de reunión tenga éxito en una parte del país y en otra ese mismo tipo de reunión no tenga éxito, no depende absolutamente ni siquiera en los predicadores, ni siquiera en Jesucristo, sino depende de la naturaleza de la gente. Dice, ahora yo creo, mayormente para culpar por eso, o no para culpar, pero mayormente es la manera que el pueblo es enseñado. Mire, uno como predicador, cuando uno viaja, le voy a hablar de mi experiencia personal, incluso otros países, hay cosas que uno sabe que uno las puede predicar aquí y en otro lugar no. Y no me refiero a asuntos doctrinales como lo que estamos hablando el domingo, porque uno percibe a la gente. Regularmente es de esa manera. Ahora, con esto ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, es que no en todas las regiones ni en todos los países, o sea, la naturaleza de la gente, aunque el evangelio es el mismo, Jesucristo es el mismo, pero a veces la gente ha sido enseñada de otra manera. ¿Me explico? Ahora, mire, dice, ahora yo creo, bueno, ya lo leí, mayormente para culpar por eso, o no para culpar, pero mayormente es la manera que el pueblo es enseñado. Y la iglesia, esta iglesia, cualquier iglesia alrededor del mundo, y la iglesia nunca vivirá más alto de lo que su pastor enseña. Uno muy rara vez haya eso. Escuche, si ustedes tienen un buen predicador sólido y sensible, ustedes generalmente hallarán ese tipo de iglesia. Y es justo a donde su pastor les guía, a los pastores con los que ustedes se alimentan. Ustedes saben, yo he notado que yo tengo 2 Biblias. Una de ellas es la naturaleza. Yo observo eso detenidamente porque Dios vive en su Biblia de la naturaleza. Y mire qué tremendo esto. Dice, ustedes tomen un animal cuando vive en un cierto tipo de suelo. Ese animal se volverá del color de ese suelo. Si ustedes lo notan, tomen por ejemplo, si ustedes toman incluso al coyote depredador, allá en México, si ustedes se fijan en él allá, él es una especie en esas hierbas rojas y cosas por el estilo, el coyote se vuelve rojo. Y acá en esta parte del país, o allá más lejos, desde luego en la tierra del oeste, él se volverá de un aspecto pardo y una especie de pardo azulado debido a que él se alimenta en esa parte del país. El venado será de la misma manera. Igual el venadito bura. En lo muy allá en México es de aspecto rojizo. Por acá es de aspecto grisáceo. A medida que avanza más allá hacia el norte se vuelve oscuro. Es con qué terreno se alimenta. Y ustedes noten
la otra cosa sobre la naturaleza, que donde quiera que uno descubre en el desierto de Arizona y alrededor, uno encuentra un grupo de todo allá donde no hay lluvia, tiene espinas en él. Toda hierba con la que uno se ponga en contacto, tiene una espina en ella. Pues entonces uno toma esas hierbas y viene aquí donde se tiene mucha lluvia, ella no tiene ninguna espina en ella. Esa es una buena lección. Ahora, primeramente el profeta nos habla del estudio y la naturaleza de la gente. Y cómo es que una reunión que es exitosa en un lugar, en otro lugar no lo es. Está hablando de la naturaleza de las personas. Luego habla de que realmente la gente será como ha sido enseñada. Luego él deja esta Biblia para tomar la Biblia de la naturaleza y nos enseña, por ejemplo, del coyote, que depende del color, del suelo, donde el coyote, el hábitat del coyote, de ese color va a ser su pelambre. Ahora yo le soy franco, yo sinceramente desconocía esto hasta que lo leí, que el profeta lo dice. Él habla del venado bura. ¿Cómo es que aún el venado, el color del pelaje cambia de acuerdo a la región, al suelo de donde se alimenta? Ahora, ¿por qué el profeta nos dice esto? Yo creo que él está intentando, o no intentando, sino diciéndonos algo. Que la actitud de la persona depende del lugar de donde se alimenta. Porque recuerden, eso es mi tema, que la iglesia caminará en el centro del camino. Pero ¿cuál es la razón por la cual a veces alguien está caminando en este extremo o alguien en el otro extremo? Ahora, por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas. ¿Por qué? Porque con la primera cita que comenzamos, el profeta dice que la iglesia, y al hablar de la iglesia, la novia será la que estará caminando en el centro del camino. Ahora, y luego nos lleva a Arizona. Bueno, no tiene que ir tan lejos. Usted vaya a la parte seca de Durango. Eso es verdad. No hay una sola planta que usted no toque que no tenga una espina. Y uno dice, bueno, son plantas que yo no sé cuánto han ido, por ejemplo, a la parte norte del país. Cualquier planta, cualquier cosita pequeña que usted toque tiene una espina grande o pequeña en ella. ¿Por qué? El profeta dijo que es por la falta de agua. Escuche. Y el agua, ahorita voy a leer lo que el profeta dice. El agua representa al Espíritu Santo. Dijo el profeta, pero si usted cambia, creo que lo dice en el raro, si usted cambia esa misma planta que tiene una espina y que usted no la puede tocar, que no se puede acercar, etcétera, dijo, a un lugar húmedo, dijo, aquella espina se va a comenzar a desenvolver hasta formar una hoja. Por eso, mire, esto espero que usted lo esté entendiendo. Lo que el profeta dice, o sea, también depende lo que uno como ministro le dé a la gente. Porque esa va a ser, perdóneme por yo me cuento ahí como si yo fuera un laico. Eso va a decir realmente del suelo del cual nosotros nos alimentamos, el tipo de pelambre que vamos a tener. No se ofenda con lo que le dije, solamente estoy poniendo un ejemplo de lo que el profeta habla del coyote y del venado. ¿Cuál es la diferencia? Si el coyote mexicano es el mismo que el de Estados Unidos, ¿por qué su pelambre es distinto? ¿Por qué cambia de color? ¿Por qué aquí es rojizo y allá es grisáceo, pardo, teniendo a ser, como dijo el profeta, un color azul? El venado de la misma manera. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? El suelo donde se alimenta. Ahora, mire, por esto, hermano, ¿cuál es la razón? Que a veces hay tantas diferentes ideas y a veces pleitos entre los creyentes y entre iglesias y todo lo demás. Depende
del suelo donde se alimenta. Yo le digo una cosa, el día que cada ministro, que cada pastor, realmente uno, y me cuento a mí mismo, uno se ponga a predicar la misma palabra de Dios donde quiera, va a producir los mismos resultados. Entonces ya no habrá venado bura con el pelaje gris y otro con el pelaje rojo, ni un coyote rojizo, ni otro grisáceo, será un solo pelaje. Dice el profeta aquí mismo, vean, si la iglesia está toda seca y sin espíritu en ella, ellos siempre tienen espinas que abundan por ahí. ¿Ven? Ustedes necesitan una buena lluvia del Espíritu Santo a la antigua, ¿verdad? Que los ablande. ¿Qué es lo que necesito yo? Y espero que usted también. Una buena lluvia del Espíritu Santo a la antigua que nos ablande. Así es. Y dice, y la iglesia no pueden hacerlo ustedes mismos. Se requiere que Dios lo haga con usted. Dios no puede hacerlo sin ustedes y ustedes no pueden hacerlo sin Dios. Entonces, así como en los animales depende del tipo de suelo donde se alimentan, dependerá el color de pelambre, así es de igual manera con el creyente. Depende de lo que se alimenta, así será su actitud hacia Dios y su palabra. Mire, cuando una persona viene a Jesucristo, la Biblia nos habla que uno viene a la casa del alfarero. ¿A qué viene? A ser formado y moldeado. Ahora, el asunto es este. El apóstol Pablo, mire, claro que lo toma de otro sentido, pero el apóstol Pablo dice que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Una cosa yo tengo la certeza, que Jesucristo, siendo el alfarero, va a moldear a su novia perfecta. Y no creo que alguien diga, Señor, ¿por qué me hiciste así? Hermano, eso es lo que anhelamos. Perfección en nosotros, poder estar en manos del alfarero para que Él cumpla su voluntad perfecta en nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Pero entonces, mire, si venimos a esto, sabemos que el alfarero es el Señor Jesucristo. Por eso, mire, por encima de la influencia del pastor o del predicador, el pueblo debe ser influenciado por Jesucristo. Y mire, leer estas citas, yo digo amén a cada cosa que el profeta dice. Cuando él reprende a los pastores, yo acepto la reprensión con gusto. Y digo, Señor, tú siempre tendrás la razón, porque tú eres Dios. Mire, el profeta dice en escogiendo una novia, pero entre usted en una iglesia, y si usted se fija en el comportamiento de esa iglesia, fíjese un poco en el pastor, y hallará por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. A veces me pongo a pensar si no es que recibimos el Espíritu el uno del otro en vez del Espíritu Santo. Uno llega a un cierto lugar donde el pastor es muy radical y portándose así, y hallará que la congregación es igual. Yo los podría llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueve la cabeza de una cierta manera. Si se fijan en la congregación, ellos hacen lo mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular la iglesia hace lo mismo. Estas son palabras que el profeta dice. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una iglesia, una genuina iglesia bíblica, fundamental,
del evangelio completo si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. Mire, porque esto nos lleva a lo mismo. Si el pastor acepta cualquier cosa, el pastor se la va a transmitir a la gente. Y bajo los argumentos que él aceptó eso, serán bajo los mismos argumentos que él le dará a la iglesia para que lo acepte. Por eso, dijo el profeta, entonces si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una genuina iglesia bíblica, fundamental del evangelio completo, si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. Ahora, pero hay una novia que sabe su posición y que debe caminar en el centro del camino. Mire, cuando el profeta vio la visión, usted sabe que vio una que pretendía ser la novia. Y él se desmaya casi. Dijo, Señor, después de todo lo que he predicado, esto es lo que ha producido. Dice que él estaba como en usted sabe, como en un balcón alto. Y entonces estaba viendo como un desfile. Y entonces pasa la que pretende ser la novia. El profeta dijo, iban desnudas, solamente con una hoja de higuera, porque eran mujeres. Y cantando o moviéndose a un cierto ritmo del rock and roll. El profeta cuando ve eso, dice él, prácticamente se desmaya. Pero entonces la misma voz que le dice que ahí estaba la que pretendía ser la novia, dijo, ahora vas a ver la verdadera novia. Y entonces no las vio marchando bajo una música mundana. El himno era firmes y adelante huestes de la fe. Escuche, el hermano Branham dice que las vio correctamente vestidas, con su cabello colgándoles por la espalda. Pero no solamente eso, ahora eso es maravilloso, de principio es maravilloso. Pero él dijo, él las vio marchando al paso del evangelio. Yo me pregunto, cuando él dice que vio la novia marchando al paso del evangelio, ¿la vería caminando por el centro del camino? Y entonces, ahora recuerde, esta no era la que pretendía ser la novia, esta era la que era la novia. Y entonces dice que él vio a una de ellas, de ir en el camino, saliéndose del camino. Hermano, si Dios en su palabra ha trazado un camino que es llamado el camino de santidad, ¿qué necesidad tendría un miembro de la novia de querer salirse de ahí? Pero eso es lo que el profeta vio. Y dice que él, ahora imagínense, él estaba viendo en esa segunda parte de la visión, estaba viendo el fruto de su ministerio. Él podía saber, mire, esa visión él la vio en 1964, en julio. Él sabía que entonces todo lo que había hecho, todo lo que había predicado, todo lo que había viajado no era en balde, porque allí estaban los resultados en esa novia que iba allí. Qué mayor satisfacción para él. Por eso, después que él la ve marchando y entonces ve que una de ellas, de la novia, de la verdadera novia, se sale, dice que él le gritaba, quédese en la fila. Y el profeta dice en el rapto, y la visión me dejó y yo en el cuarto seguía gritando, quédese en la fila. Ahora, yo confío que en esta noche, aquí y en algún otro lugar, haya alguien que siga escuchando la voz del profeta de Dios que le dice, quédese en la fila, quédese en el medio del camino. Por eso, hoy en día, aunque la Biblia y el mensaje son uno,
dependerá del ministro cómo los instruya para que no estén en ningún extremo ni en otro. Por eso, mire, estas cosas que yo le estoy hablando, yo espero que usted no me las tome a mal. Yo no lo hago con un mal espíritu. Lo que estoy tratando de decirle es que si usted o yo como ministro nos encontramos en cualquiera de los dos extremos, son malos. Y que hay una novia que tiene que caminar en el centro del camino. Y que si hay alguien, porque ninguno de nosotros estamos exentos, que hemos comido esa hierba que nos produce esa crisis que el profeta habló, pues yo creo que el ministro lo primero que tiene que hacer es arrancar la hierba. ¿Para qué? Para que el creyente, porque eso es lo que es el caballo, un creyente pura sangre, para que el creyente no se la coma y no le produzca esos efectos. Mi última cita y termino. En el sermón lo que se requiere para vencer toda incredulidad, párrafo 27. Ahora nosotros, en la reunión siempre se dan tres clases de creyentes: el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Nosotros hemos tenido eso y nosotros siempre los hemos tenido y nosotros siempre los tendremos. Así que queremos hacer que el incrédulo sea un creyente y que el manufacturado sea un creyente. ¿Por qué quisiéramos aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos de lo real? ¿Por qué queremos algo que es tan ficticio y todo, algo, un montón de emoción o lo que sea? Ahora recuerden, yo creo que el Espíritu Santo tiene bastantes emociones. Cualquier cosa, yo les puedo probar a ustedes que cualquier cosa que no tiene vida en ello, está muerta. Así que si la iglesia no tiene un poquito de vida, hay algo mal con la iglesia. Necesita una resurrección. Así que yo creo que tenemos que tener emoción. Nosotros tenemos, y mire, dice, yo veo que estamos en una cancha de baloncesto. Ahora, muchos de ustedes, los niños aquí, van a la escuela. Y yo ciertamente le doy gracias a Dios por esta hermosa escuela. Es la escuela más hermosa que en alguna vez haya estado, creo yo, en los auditorios. Yo he estado en muchos, pero yo aquí, ¿qué si ustedes tuvieran un juego de baloncesto aquí y su equipo estuviera ganando? Oh, hermanos, y ustedes solo se sentaran allí en el balcón, ustedes dijeran, es el juego más aburrido en el que alguna vez he estado. Pues seguro. Pero si nuestro maestro está ganando la batalla, les digo, nosotros con toda seguridad pudiéramos soltarnos un poquito de vez en cuando. Ustedes saben, hacerle saber a él que nosotros apreciamos la victoria que él nos ha dado. Eso es correcto. Así que nosotros no queremos que sea una reunión muerta, una iglesia muerta. Nosotros la queremos viva con el Espíritu de Dios moviéndose y en una manera sensata, sana y verdadera del Evangelio, simplemente haciendo grandes señales y maravillas y mostrando las señales del Mesías entre nosotros. Entonces, eso es lo que queremos. Una iglesia que camine en el centro del camino. Que no esté ni en un lado, ya los estudiamos, ni que esté en el otro lado. Sino como el profeta la llamó, una iglesia cálida. En el centro del camino. Así que yo espero que esta tarde esto nos sirva a todos como una reflexión, y principalmente a mí como ministro, y ojalá los ministros también tomen su parte en esta noche, que depende de la manera en que uno enseña a la iglesia o apunte a la iglesia, es ahí donde va a caminar. Pero yo creo que todos nosotros, y no solamente aquí, en cualquier lugar del mundo donde este mensaje es predicado, yo creo que cada ministro estará interesado en mantener a la iglesia en el centro del camino. Así que Dios nos ayude a poder lograr ese objetivo,
para que seamos parte de esa novia caminando en el centro de ese camino, porque habrá calzada y camino. Pero no la calzada, no es una calzada de santidad. Ahí es donde la lluvia echa la basura. Pero es llamado camino de santidad. El centro del camino, ahí es donde queremos caminar. Pongámonos de pie. Padre, Señor Dios, esa es una gran verdad, Señor. Queremos caminar correctamente en el centro del camino, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Si todavía no lo hemos logrado, Señor Jesús, perdona nuestra negligencia, Señor, porque pudiera ser por eso, Señor. Padre, a uno como ministro, Señor, Padre, permite que yo entre en conciencia, Señor. Padre, que apuntar a la iglesia o enseñar a la iglesia o instruir a la iglesia en cualquiera de los dos extremos es malo, Señor. Padre, pero yo creo que cualquier ministro estaría siempre dispuesto a instruir al pueblo para que el pueblo pueda caminar en el centro del camino, Señor. En ese camino del cual habló tu profeta Isaías, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a que tu palabra, Señor Jesús, nos haga madurar día con día, Señor. Padre celestial, a no estar ni en un extremo ni el otro, Señor, sino ser realmente eso que tú quieres, una iglesia cálida, Señor, por medio de la calidez de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y Dios, ciertamente una cosa sabremos, oh Dios, qué precioso es esto que digo tu siervo, Señor. Si estamos en terreno santo, Señor, así como tú le dijiste a Moisés que se quitara su calzado, porque él estaba en terreno santo, Señor. Si estamos alimentándonos en ese terreno santo, Padre, entonces nuestro pelambre, nuestra actitud, nuestra devoción hacia ti será de esa manera, Señor. Ayúdanos, Dios. Padre, no cabe duda, Dios, que cada vez tenemos algo que aprender, Señor, pero no solamente para escucharlo, Señor, Padre, sino que para que eso se quede en nuestros corazones, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que esto que ha sido hablado de tu mensaje y de tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, Dios, y que ella nos ayude, Padre, a caminar en el centro del camino. Ayúdanos, Dios. Así es como estaba caminando tu novia, Señor. Y aún si hay algún distractor, Señor, que nos está llamando la atención, Señor, para estar en cualquier extremo, Padre, todavía podemos escuchar la voz del séptimo ángel gritando, diciendo: quédese en la fila, permanezca en el centro del camino. Padre, que así sea, Señor, es la oración que pido para mí, Señor, y para esta iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, por tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.